Hola, bienvenidos. Hoy vamos a aprender, de manera sencilla, cómo calcular la nómina en Colombia paso a paso. Iremos entendiendo cada concepto para que nunca más sea un dolor de cabeza. Pero antes de hacerlo, necesitamos conocer primero los conceptos básicos que nos brinda la legislación laboral colombiana. Esto es fundamental, porque solo así podremos aplicar correctamente cada regla en la liquidación de una nómina y evitar errores. Por eso, este será el primer video de una serie en la que hablaremos no solo de nómina, sino también de otros temas clave del mundo laboral en Colombia. Así que comencemos. Dentro del área de gestión humana se habla de un concepto muy importante: el ciclo de vida del colaborador. Este ciclo describe todas las etapas que una persona recorre dentro de la organización, desde que se convierte en candidato hasta el momento en que finaliza su relación laboral. Las principales fases son: reclutamiento, donde la empresa busca atraer a los mejores candidatos, ya sea de manera interna o externa. Selección, que consiste en evaluar los perfiles y elegir al más adecuado para el cargo. Contratación, en la que se formaliza el vínculo laboral de acuerdo con la legislación colombiana. Inducción, un proceso clave para integrar al nuevo colaborador y darle a conocer la cultura, políticas y responsabilidades de su rol. Capacitación y desarrollo, que asegura que el talento crezca, mejore sus competencias y pueda asumir nuevos retos dentro de la organización. Gestión del desempeño, donde se evalúa periódicamente el cumplimiento de objetivos y se brinda retroalimentación. Compensación y nómina, que garantiza el pago oportuno de salarios y beneficios, fortaleciendo la motivación y la retención. Y finalmente, la desvinculación, que debe hacerse de forma formal y respetuosa, ya sea por renuncia, retiro, pensión o terminación del contrato. Cada una de estas fases es esencial para lograr que los colaboradores se sientan valorados, motivados y comprometidos, asegurando así el éxito de la organización. Dentro del ciclo de vida del colaborador, todas las etapas son importantes. Pero para el área contable, hay 3 fases que resultan clave: la contratación, la compensación y nómina y desvinculación. En la contratación, se define el tipo de vínculo laboral, el salario y las condiciones que servirán como base para el cálculo de la nómina. Aquí es donde todo comienza: los datos del contrato, las afiliaciones y los acuerdos laborales deben quedar correctamente registrados. En la etapa de compensación y nómina, el área contable entra en acción. Es el momento de aplicar las normas legales, realizar descuentos, aportes, liquidaciones y garantizar el pago justo al trabajador. En la etapa de desvinculación, el área contable vuelve a traer a escena toda la información del contrato laboral. Estos datos son esenciales para poder liquidar correctamente al empleado que se retira y, si corresponde, calcular también su indemnización. De esta manera, se garantiza un cierre adecuado de la relación laboral y el cumplimiento de todas las obligaciones legales. Ahora, empezaremos a profundizar en estas 3 etapas. La primera es la contratación. La etapa de contratación es fundamental dentro del ciclo de vida del colaborador, especialmente para el área contable. Aquí se establecen las condiciones laborales que servirán como base para todos los cálculos futuros. Es muy importante conocer el tipo de contrato, porque de eso depende cómo se calculan los aportes, las prestaciones y las liquidaciones. Un contrato, en general, es un acuerdo legal entre 2 o más partes que establece derechos y obligaciones para cada una. Pero cuando ese acuerdo se realiza entre un empleador y un trabajador, hablamos de un contrato laboral.
Este tipo de contrato implica que el trabajador preste sus servicios personales, mientras que el empleador se compromete a pagar un salario y a cumplir con todas las normas laborales y de seguridad social. Ahora que sabemos qué es un contrato laboral, es momento de profundizar un poco más. En Colombia, según el Código Sustantivo del Trabajo, existen varios tipos de contratos laborales, y es fundamental conocerlos para aplicar correctamente las normas en la nómina y en los procesos contables. Primero, los contratos laborales pueden clasificarse según su forma. Pueden ser verbales o escritos. Los contratos verbales se utiliza generalmente para trabajos sencillos, de corta duración o de confianza. Aunque es legal, puede generar confusiones o conflictos si no se deja constancia de las condiciones acordadas. Los contratos escritos. Es el más recomendable y seguro, ya que deja todo por escrito: salario, horario, funciones, duración y tipo de contrato. Sirve como respaldo legal tanto para el empleador como para el trabajador. Además, los contratos laborales también se clasifican según su duración, y aquí encontramos los más comunes en Colombia. 1. A término fijo. Tiene una duración específica, por ejemplo, 6 meses o un año. 2. A término indefinido. No tiene fecha de finalización. 3. Por obra o labor. Dura lo que tarda un trabajo o proyecto determinado. 4. De aprendizaje. Busca la formación práctica del aprendiz. En Colombia existen diferentes tipos de contratos laborales y cada uno tiene sus propias características. Sin embargo, para el contrato de aprendizaje a partir de 2025 ya opera como contrato laboral especial, con duración máxima de 3 años, salario mínimo parcial o total según la etapa, afiliación plena al sistema de seguridad social y prestaciones como cualquier otro contrato. En cuanto al contrato a término fijo, la reforma de 2025 limita su uso. Debe pactarse por escrito, no puede superar los 4 años en total y si no cumple, se convierte en contrato indefinido. En cambio, el contrato a término indefinido no tiene una fecha límite y es el más común cuando se busca estabilidad laboral. La regla general ahora es que el contrato a término indefinido sea la modalidad predominante. Finalmente, el contrato por prestación de servicios se usa para labores independientes, como asesorías o trabajos por proyecto, y no incluye prestaciones sociales. Todo contrato laboral en Colombia debe cumplir 3 condiciones fundamentales, según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Primero, la prestación personal del servicio. El trabajador realiza directamente las funciones para las que fue contratado. Segundo, la remuneración. El empleador paga un salario como compensación por ese trabajo. Y tercero, la subordinación. El trabajador cumple órdenes, horarios y lineamientos del empleador. Si alguno de estos elementos falta, no estamos frente a un contrato laboral. Toda relación laboral implica derechos y deberes, tanto para el empleador como para el trabajador. El empleador debe pagar los salarios y las prestaciones sociales, afiliar a su equipo a la seguridad social y garantizar condiciones dignas y seguras de trabajo. Por su parte, el trabajador tiene la responsabilidad de cumplir con sus funciones, respetar los horarios y cuidar los bienes de la empresa. El equilibrio entre derechos y deberes es la base de una relación laboral justa y sostenible. Por otro lado, otro punto fundamental del contrato es el periodo de prueba. El periodo de prueba es la primera etapa del contrato, un tiempo que permite al empleador evaluar si el trabajador se adapta al cargo y al entorno laboral. Este periodo no puede superar los 2 meses y debe estar por escrito. Durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato, sin que haya lugar a indemnización. Para darle formalización, debe estar expresamente pactado por escrito. Si no se incluye en el contrato, se presume que no existe periodo de prueba. Además, durante el periodo de prueba se tiene derecho a
gozar de todos los derechos laborales, salario, afiliación a seguridad social, prestaciones, etc. Renunciar o ser despedidos sin justa causa, pero en ambos casos deben pagarse los días trabajados y las prestaciones proporcionales. Todo contrato laboral puede terminar por diferentes causas. Por mutuo acuerdo entre las partes. Por justa causa, de acuerdo con la ley. Por vencimiento del plazo, si es un contrato a término fijo. O por finalización de la obra o labor en contratos específicos. El artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia establece aproximadamente 10 causales de terminación de un contrato laboral. Cada tipo de terminación tiene consecuencias distintas, especialmente en el cálculo de la liquidación. Con esto cerramos nuestro recorrido por los contratos laborales en Colombia. Comprender sus elementos, tipos y formas de terminación es esencial para gestionar correctamente la nómina. En los próximos videos hablaremos de las etapas de la nómina, el devengado, las deducciones y las apropiaciones. Y finalmente, volveremos al tema de los contratos para explicar las liquidaciones e indemnizaciones dentro de la última etapa del ciclo laboral, la desvinculación.